Según Octavio Paz, para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado. Esta palabra define por mucho el fenómeno que ha causado Yalitza Aparicio desde que se convirtió en la mujer que alcanzó la fama a nivel internacional de manera súbita por su actuación en Roma, una película íntima sobre la infancia del director Alfonso Cuarón. Para los mexicanos, la palabra chingar puede tener dos connotaciones: fastidiar o joder cuando se utiliza como un verbo transitivo, o bien algo extremadamente bueno, admirable o extraordinario cuando se coloca como adjetivo. Pero en el caso de Yalitza Aparicio, se le ha usado como un verbo, y literalmente. Los mexicanos se han chingado a Yalitza Aparicio por ser indígena, por no tener estudios de actuación, por ser natural, por venir de una comunidad y, por supuesto, por ser el reflejo de una sociedad adolecida de sus raíces. Además de ser el blanco de comentarios ofensivos, despectivos y sobre todo racistas, ha tenido que afrontar el acoso mediático del que ha sido víctima todo este tiempo. El rechazo ya es un acto de discriminación, y creo que todo el fenómeno que está en torno a esta mujer es discriminatorio. Su actuación o lo que hizo en la cinta no es una panacea, pero a partir de sus rasgos indígenas es que lo quieren ver así y lo explotan, recalcó el psicólogo especializado en gestión cultural, Ernesto D. Rodríguez. Estas son las portadas que han despertado la crítica de la sociedad mexicana. Yalitza Aparicio ha aparecido en múltiples portadas a nivel mundial, como en Vogue, usando prendas de marca Gucci y Prada, o en Vanity Fair retratada como una mujer empoderada, pero esto solo es un acto de condescendencia, según refirió el psicoterapeuta, de celebrar su origen étnico. Todo es condescendencia, aparentar y fingir, todo un show en torno a su origen étnico, que no deja de ser un acto de racismo. Y es condescendencia desde una superioridad moral, agregó. La han enmarcado por la representación que hizo de Cleo, la entrañable trabajadora doméstica que Cuarón recuerda con amor, pero que al mismo tiempo retrata esa diferencia de clases sociales al ser una mujer a la que se le puede decir con el mismo tono un té quiero que pedirle, que prepare un té para el señor. A Yalitza no se le está respetando en el mundo, solo la ven con condescendencia y vergüenza, porque no se parece a ellos, no es como los franceses, los españoles, etc. Y entonces, la dejan ser desde un acto de condescendencia, aclaró. Este jueves, la revista Hola lanzó su nueva edición en la que aparece la nominada al Oscar como mejor actriz en la portada, y no es de extrañarse puesto que Yalitza ha estado presente en decenas de portadas a nivel mundial, pero esta en específico fue criticada por el exceso de retoque. La que se ve no es la verdadera Yalitza. La mujer que aparece en la tapa de esta revista de sociales tiene la piel más blanca, la figura más estilizada y hasta pareciera ser más alta. Es la típica mujer que la revista colocaría en su portada. ¿Y esa quién es? No necesitaba tantos retoques, esa no es ella, comentó uno de los usuarios de las redes sociales, mientras que otros afirmaron ella no necesita Photoshop, le quitan toda su esencia, escribió otro en Twitter.
En México tendemos a ser menos condescendientes con lo indígena, como lo son las visiones europeas o yanquis. Lo que busco es reflejar que no es tan parecida a mí, que es un poco menos indígena, afirmó. Y esta portada, que aparece en el marco de la celebración del Día de la Lengua Materna, refleja ese intento de lejanía, enmascarada en una simulada aceptación, una manera de integrarla, pero desde su estándar de belleza, de estética, y sobre todo, desde el retrato aspiracional de una figura cohesionada por la sociedad. Es como el fenómeno de los animes japoneses, los colocan con los ojos más redondos de que como son en la vida real. Tienen los ojos más grandes que cualquier caricatura norteamericana o europea, así se puede expresar esta portada. Se parece tanto a mí, y no me gusta esta semejanza, ni que me represente, ni que me identifiquen con ella. Esto es lo que esconde el fenómeno Yalitza Aparicio, la vergüenza, añadió, esa vergüenza encarnada en las raíces de los mexicanos. Y se reduce a un fenómeno ya explotado por los medios de comunicación, la sociedad y la cultura. La han sobrevalorado por su origen étnico. Ernesto de Rodríguez afirmó que no creo que haya respeto a la figura de esta mujer porque no se le está viendo más allá de sus rasgos étnicos, agregó. Y aunque ha despertado molestia en otras actrices de México por su falta de preparación en el área de la actuación, para Rodríguez es más fuerte el fenómeno que ha despertado en la cultura mediática. La expresión artística abre las puertas para tocar temas desde la libertad, y eso podría implicar actos de racismo, de crueldad, de cualquier tipo. El arte de eso vive de la generación de ideas. Pero una portada de revista no tiene esa misma libertad de tener esa repercusión artística, sino que es una fuente de cosificación social, es decir, un objeto rentable. La mexicanidad es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa, expresó en su momento el escritor mexicano Octavio Paz.